Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, vamos a dedicar unos minutos en este pequeño vídeo a mostraros algunas particularidades de cómo calibrar las estrellas tipo M. Estas representan una dificultad importante, al menos en los principios, al empezar, porque carecen de esas líneas tan finas, tan bien definidas, que son las líneas de Balmer o las líneas de helio o alguna otra más que tenemos por allí. Bien, en todo caso, resolver esto no es un tema directo, no tiene una aplicación, digamos, al mismo nivel que lo que estamos haciendo con las líneas de Balmer, de seleccionar los elementos y de situarlos sobre el perfil, y rápidamente nos damos cuenta de qué líneas tenemos enfrente. Esto requiere un trabajo de consulta bibliográfica. Recordar siempre que el MK es una clasificación por morfología, es una clasificación por formas del perfil, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer como amateurs y como observadores y practicantes de espectroscopía es acudir a las fuentes en las cuales podamos ver esos perfiles. Evidentemente, la bibliografía la conocéis, está en Sasdaba, el libro de Gray es fundamental, de Gray Corvallis, el Atlas de Walker también es una buena ayuda porque nos da muchísimas líneas con sus longitudes de onda anotadas, incluso con decimales, y cualquier otra fuente que podáis encontrar. Fijaros que si os vais en las redes a buscar archivos de perfiles tipo RLIRA o similares, vais a encontrar muy pocos, a menos de que os metáis ya en la APSO o en la British, que son realmente los archivos más densos en ese tipo de estrellas, sobre todo la APSO, que trabaja mucho las estrellas variables. Bien, os voy a compartir pantalla y vais a ver ahora sucintamente cómo se llega a calibrar el perfil. Básicamente es un tema de comparación. Yo os voy a ahorrar todo el proceso de buscar los mejores perfiles, y lo que vamos a pretender es que tengáis algunos ejemplos fáciles para que vosotros mismos podáis ya calibrarlos. Mira, voy a abrir primero de todo, bien, voy a esperar, voy a compartir pantalla, voy a compartir. Es muy interesante esta parte de la calibración porque se va un poco de la mecánica fácil, ¿eh? Se va un poco de lo que estamos más habituados. Bien, vamos a entrar a Respect. Bien, voy a situarme un poquito fuera del campo de visión de la pantalla. Bien, aquí tenéis ya, como os decía, ahorrando pasos. Aquí tenéis una imagen obtenida por mí mismo en unas observaciones recientes sobre la variable de largo periodo R-Lira. Es una variable, como sabéis, de tipo M, que presenta en un hermoso espectro bandeado, con las llamadas antiguamente bandas de Dunner, astrónomo sueco de Uppsala, del que hablaremos en próximas sesiones. Bien, fijaros, esta es una imagen apilada aproximadamente de, creo que fueron unos 500 feeds, obtenida con Smith Cassegrain de 9 pulgadas, un C9, cámara 7.7 y Star Analyzer de 200 líneas por milímetro. Bien, la dispersión, como podéis ver aquí, es alrededor de 7 Armstrong, 7,2, 7,4. Ya sabéis que esto va variando un poquito, incluso cuando estamos calibrando. Fijaros, aquí tenéis el perfil, digamos, el SC1, lo que llamamos el semicontinuo 1, que es el que obtenéis ya con la cámara. He cortado los extremos para acotar el rango espectral de forma que sea lo más fácil posible de calibrar. Bien, cuando nos enfrentamos con esto, si nosotros empezamos por lo típico, vamos a ver, intentamos darle las líneas de hidrógeno, vemos que no nos acaba de convencer nada de lo que estamos viendo, vemos líneas que aparecen por aquí que realmente no parecen pertenecer a demasiadas cosas. Está muy repartido, los blendeds son muy amplios, las bandas han colapsado esas líneas tan finas que teníamos.
Y ahí viene un poco nuestro calvario, ¿verdad? Si dejamos solamente las líneas del titanio, pues vemos que sí, que intuimos que va por aquí, pero quizás suponemos que deberían estar en el centro de las inflexiones del continuo, lo cual no es así. Veréis ya en una próxima diapositiva que esto no funciona exactamente como hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer en estos casos es, a más del tratamiento del perfil, que ya lo trataremos en las próximas sesiones, lo que tenéis que intentar es acudir a unas referencias que sean coherentes con el instrumento que estáis utilizando o lo más coherentes posible. Aquí obtener una referencia de un espectroscopio de resolución R9000 pues, o R5000 o incluso R1000, si trabajáis con Star Analyzer, pues no tiene demasiado sentido, porque las bandas aquí son generosas, amplias, blended, pero ya ilustrativas del tipo espectral y de muchas cosas más. Se pueden seguir variaciones aquí también. Entonces, lo que podemos hacer es intentar ver qué referencias se acercan. Mirad, de forma rápida, porque esto lo podéis trabajar vosotros, vamos a abrir aquí una serie de imágenes que os he preparado, ¿de acuerdo? Para ver este proceso. Mirad. Bien, aquí tenéis un documento que os lo vamos a dejar colgado en Sasdava Classroom, el cual creo que os va a ir muy bien para clasificar, perdón, para calibrar estas estrellas. Mirad, aquí tenéis un rango acotado entre 4000 y 9000. Esto es una referencia, como veis, del capítulo 9 del libro de Greg Corvallis. Creo que tengo la página por aquí, página 342, por si alguien lo tiene. Entonces aquí os ilustra muy bien todas estas bandas del óxido de titanio que cubren una parte amplia del espectro y que por eso no es fácil acotar en las líneas de su longitud de onda. En algunas ocasiones estas bandas coinciden con las posiciones del H-alfa, caso de estrellas que están en emisión, por ejemplo. Por lo tanto, tenéis ahí una serie de referencias ya digamos generales. Lo primero que tenéis que hacer con esto es ver si vuestro perfil se aproxima a esta morfología. Es decir, si podéis identificar estas inflexiones y si podéis asociar esta imagen, digamos, de referencia, que es un perfil gráfico, con vuestro perfil que habéis extraído de la imagen. ¿Esto es posible? Pues sí, la verdad es que sí. Y de hecho no tendría que ser tan difícil. Bueno, voy a ver si es cierto en la imagen. Sí, correcto. Mirad, aquí podéis ver perfectamente cómo se asocia este perfil con el perfil de Gray. Este es el que hemos visto antes, ¿de acuerdo? De la imagen de R Andromedae, y este es la relación de, digamos, perfil de referencia bibliográfico y perfil observado. En este caso coincide muy bien las grandes inflexiones, ¿de acuerdo? Empezaremos por esta, ¿veis? Nos podríamos creer en principio que es esta, pero no lo es. Esto un poco es un trabajo previo vuestro de ver realmente hasta dónde llegáis con el rango y tener un criterio de sentido común, que no detallamos aquí porque si no esto sería muy largo. Pero bueno, suponiendo que habéis hecho esa criba de rango con sentido común y viendo dónde estáis situados, que eso lo podéis hacer perfectamente, ya intuimos que este perfil va siguiendo muy bien los detalles, las inflexiones del perfil de referencia, con lo cual ya tenéis situadas las grandes bandas del titanio. Esto es importante porque ya no os podéis perder ahí. Pero entonces nos queda el buscar qué longitudes de onda aplicamos en cada punto, porque las líneas del titanio, las bandas del titanio, perdón, no tienen su delimitación en el punto de mínimo brillo, en la máxima inflexión línea se miden en el extremo que da a la luz azul. O sea, se mide en el extremo izquierdo, en este caso actualmente, como sabéis. Bien, entonces esto,
para calibrarlo tenéis que acudir a otra fuente, que en este caso sí que es muy útil, el Atlas de Walker, que todos conocéis, en donde podemos colocar ahí la línea. Y en las inflexiones de este tipo, donde yo os he puesto, por ejemplo, aquí 6562, que conocéis que es el H alfa, que coincide muy bien con este pico del titanio, y luego tenéis aquí otras como puede ser el sodio, el magnesio u otras bandas que podáis definir. Por lo tanto, la idea de calibrar una estrella de tipo M no está en el proceso familiar hasta ahora de coger las líneas de los elementos en RSpec, situarlas y decir, clac, 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 voy calibrando un poco, sino se trata básicamente de encontrar el perfil de referencia. Esto es algo que ya hemos hecho para que vosotros no tengáis ese lío y os orientéis mejor. Y después se trata de coger esas longitudes de onda de los puntos más similares, más ajustados entre uno y otro, y ubicarlos en la calibración no lineal que tenéis explicada en el otro tutorial. Si hacéis esto bien, la calibración lineal os ha de dar prácticamente perfecto. Fijaros aquí, os voy a poner una imagen en donde es una captura de pantalla en la que podéis ver cómo a partir de esos 4 puntos que yo os he mencionado en esta sesión, podéis ver cómo los residuos son cero, el cálculo de mínimos cuadrados, por lo tanto, da un cero extraordinariamente bien. Aquí hay poco que discutir y podemos ya aplicar esta calibración y tenemos ya el perfil calibrado. Este proceso es muy interesante porque, como os decía, nos permite ver otras vías de acceso a la calibración y después también utilizar RSpec en el sentido de ajustar los mínimos cuadrados. Bien, pues creo que esto os va a interesar. Vamos a hablar de esto en la sesión y de esta forma pues seguimos avanzando. Un saludo.